Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy vamos a estar conociendo a Pablo Duarte, locutor de Radio Hermes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto recibirte. Muchas gracias. Bueno, para empezar me gustaría conocer un poquito más de vos y te quería preguntar, ¿qué te llevó a estudiar locución? Empecé a estudiar locución por un hecho fortuito. Yo soy músico, básicamente, y durante muchos años di conciertos de música de cámara, y con el conjunto que teníamos ganamos un concurso y parte del premio consistía en ir en una radio incipiente en ese momento, que era Radio Amadeus, y para hacernos una entrevista. Yo nunca había estado en una radio y cuando entré me deslumbré, sentí que quería pasar ahí el resto de mi vida. Eso habrá sido a mediados de los 90 y bueno, después ciertas decisiones de mi vida que me llevaron a cambiar el rumbo y buscar nuevos horizontes. Ese amor que había sentido por la radio, dije bueno, voy a dejar de hacer ciertas cosas que estoy haciendo, ciertos proyectos, y me voy a concentrar en estudiar radio, locución, periodismo. Y bueno, ahí hice varias capacitaciones, ingresé a COSAL, hice periodismo científico en el CONICET. Mira, qué bueno. ¿Cómo empezaste en el mundo de la radio? ¿Cuál fue la primera radio en la que vos trabajaste? En la primera radio que trabajé fue Radio Esmeralda, una radio AM, cuando todavía cursaba en el COSAL. Estamos hablando del año 2003. Había tenido una primera intervención en el 2001, unos desafortunados sucesos del 2001 en la calle, acompañando a un compañero que estábamos haciendo un estudio de periodismo con Pablo Baqué, que era el jefe de redacción de Radio Rivadavia en ese momento, y Mariano Martín, que ahora es el jefe del informativo de Radio Rivadavia. En ese momento él estaba haciendo los móviles y me dijo: pelado, acompañame que tengo que hacer los móviles y la calle está muy heavy y me gustaría ir con vos. Como yo estaba haciendo mis primeras armas, hice móviles ahí en medio de toda la movilización callejera, que fue una experiencia inolvidable. Y después mi primer programa fue en Radio Esmeralda. ¿Cómo se llamaba? Amor y Sufragio. Qué bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Hay varias cosas. Lo que más me gusta es el hecho de poder comunicarme y darle la posibilidad a los demás de que se puedan comunicar libremente todas sus realizaciones, proyectos, maneras de pensar. Creo que la comunicación es esencial, es fundamental. Me parece que es parte del crecimiento que tenemos que tener como sociedad. De hecho, siempre me dediqué al periodismo cultural o científico, que uno piensa que por ser cultural o científico deja de lado ciertos temas. Sin embargo, en lo cultural y en lo científico está implícito todo lo demás. ¿Y vos siempre, con el tema de lo cultural y lo científico, hiciste radio o también escribías notas y esas cosas? Bueno, sí, va implícito. Siempre me dediqué a hacer radio. Amo hacer radio, me encanta. Pero sí, escribo también. Y hago crítica, pertenezco a la sociedad, a la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina. Sí. Y hago. Hacer periodismo, vos como estudiante de periodismo lo debes saber, lleva implícito una opinión o un punto de vista, una mirada, y eso va por escrito. Qué bueno. ¿Cuál es la parte más difícil de ser locutor o de trabajar en una radio? Bueno, depende. Tratar de insertarse en los medios, en los grandes medios, es muy difícil. Es muy difícil y no siempre es lo más conveniente, digamos. Yo he tenido la posibilidad de estar en algunos medios grandes y sin embargo me retiré, porque o me marcaban una línea editorial, y yo creo que el periodismo y la opinión que uno va formando tiene que tratar de ser lo más amplia y digamos, uno tiene que tener una
una mirada imparcial de las cosas, ¿no? Sí. A veces dejar de lado las propias creencias que uno tiene para informar y dar un punto de vista sin discriminar y tener en cuenta las distintas opiniones. Sí. Y a veces trabajar en un medio grande te marca una línea, por donde tenés que ir o por donde tenés que marcar tu línea de pensamiento. Y no me parece el lado más correcto para llevar el periodismo. Creo que el periodismo es difícil, es casi utópico lo que planteo, pero debería ser lo más independiente posible, ¿no? Claro. De hecho, acá en Radio Hermes hay programas donde la línea de pensamiento de las distintas producciones son diferentes. Y yo, si bien no hay programas políticos, porque son programas literarios, o relacionados con la música, o relacionados con lo teatral, el hecho político está siempre presente. Lo que yo trato es que no se convierta en un hecho comunicacional partidario, sino que sea político. Claro. ¿No? Sí, está perfecto. Bueno, ahora siguiendo un poquito con el tema del espacio que creaste, ¿cómo surge Radio Hermes? Radio Hermes surge precisamente por una necesidad de integrar la comunicación con las artes, que fue desde el vamos lo que yo quise hacer en radio. Y Radio Hermes tiene una característica muy particular. Radios online hay muchas, pero una radio que forme parte de una casa de museo de arte, no. Esta, donde está instalada Radio Hermes, era la casa taller de mi padre, Roberto Duarte. Fue un artista plástico muy importante, gran premio nacional en las 3 categorías, premio municipal también en las 3 categorías, cuando Buenos Aires era municipalidad y no gobierno. Esta, donde está instalada Radio Hermes, era su casa taller, y bueno, en el 2017 pudimos llevar adelante este proyecto, que fue transformar la casa taller de mi padre en casa museo, dentro de la cual funciona Radio Hermes. Entonces, acá exhibimos y preservamos toda su obra, está abierto al público, con cita previa obviamente, y funciona la radio con una programación libre. Perfecto, es un proyecto familiar. Es un proyecto familiar. ¿Cuánto tiempo llevan en el aire? El proyecto lo empezamos a transitar en el 2017 y empezamos a transmitir en mayo del 2018, y la primera transmisión que tuvimos fue con una productora de deportes, y transmitimos en vivo y en directo el Mundial de Rusia. Un hecho para una radio online de estas características, que recién empieza, fue como wow. Sí. Nos sentíamos Hollywood más o menos. Sí, lastimo el resultado después de bueno, terminar, pero muy interesante, sí. ¿Y cuál es tu rol en este espacio? Multifacético. Soy un jugador de toda la cancha acá. Obviamente llevo adelante la dirección de la radio, siempre en compañía de mi hija Guadalupe, que estuvo presente desde un primer momento. Ella es productora de medios también, así que conoce la materia, no solo el entusiasmo familiar, claro, sino que tiene un conocimiento profesional. Y ella inclusive hizo operación técnica acá. Mira. Y bueno, yo lo que hago es dirigir la radio, marcarle el rumbo, tratar de concentrar los distintos programas para conformar la grilla. Y lo que hacemos también en actividad conjunta, me refiero con Guadalupe, es realizar desde la Casa Museo, desde Radio Hermes, distintas actividades culturales, que a veces se realizan acá. Por ejemplo, los viernes hacíamos encuentros musicales, venían conjuntos de cámara o de tango o de jazz. Damos talleres de artes plásticas con Adriana Morales Gordon, que está acá presente. Ella lleva adelante unos talleres de acuarela muy lindos que se desarrollan acá los días sábados. Y también a veces llevamos toda esta actividad que realizamos acá, la llevamos a otros lugares. Este año, por ejemplo, para celebrar los 90 años que hubiera cumplido Roberto Duarte, por iniciativa de Guadalupe, realizamos una muestra en Palpita, que es en el barrio de Colegiales. Sí. Se hizo una muestra muy linda donde llevamos
un repertorio de obras de Duarte que marcaban su trayectoria. Y bueno, fue la posibilidad de sacar el museo y la radio a otro ámbito para compartir un momento muy lindo. También vino con nosotros, hicimos una presentación, un show de tango. Siempre tratamos de que sea activo. Sí. ¿Cómo planifican la programación? La programación está sujeta a las distintas producciones que quieren tomar un espacio en la grilla para poner sus programas al aire. Como toda radio online, lo que hacemos es alquilar el espacio, pero para alquilar el espacio tenemos en cuenta el proyecto que nos presenta cada producción. El proyecto es simple. Básicamente el programa tiene que ser radial, sí, más allá de lo que sea el contenido. El programa puede ser de corte cultural o deportivo o político, que hablábamos recién, o ahora hay mucho programa de terapias alternativas. Yo siempre me fijo que sean radiales, básicamente, sí, y que se conduzcan dentro de un marco de respeto, que no haya discriminación, claro, que haya un lenguaje accesible y respetuoso. Son los lineamientos básicos. Sí. No es que por pagar el espacio cualquiera viene y hace cualquier programa. Claro, está perfecto. Sí, sí. Y además de YouTube, ¿en qué otras plataformas transmiten? Nosotros transmitimos con audio y con imagen a través de nuestra plataforma web, que es www.radiohermes.com o .com.ar, es lo mismo. Mientras transmitimos en vivo, grabamos e inmediatamente subimos todo ese material a nuestro canal de YouTube, a iVoox y a Spotify. Pero bueno, todo como Radio Hermes. Todo como Radio Hermes, y hacemos una amplia difusión de todo lo que es la radio y todo lo que es la Casa Museo a través de, como todo el mundo, Facebook, Instagram, Twitter o X, como se llama ahora. Sí. ¿Apuntan a un público en específico? No. Yo aprendí que la comunicación está dirigida a todo el público. Hay que tratar de abarcar la mayor cantidad de público posible. Sí. El público es el que elige después, pero nuestra radio está orientada a la gente, más allá de sus edades. Perfecto. En todos tus años de trayectoria, ¿cuál fue el momento más memorable de la radio? ¿En el que yo estuve involucrado? Sí. En realidad todos son memorables. Recuerdo muy especialmente el momento de comienzo que te contaba con ese móvil de Radio Rivadavia. Sí. Y un momento para mí muy especial porque fue muy significativo y me marcó mucho. Fue una producción que yo hice por iniciativa de Luis Garibotti en la radio de la Universidad de Belgrano. Él era el director de programación. Sí. Yo estaba dando un curso de radiolocución en la UAI y me contactó él para proponerme de hacer un programa de divulgación científica en la radio de la Universidad de Belgrano. Bueno, tomé el desafío, hice una especialización periodística de periodismo científico en el CONICET, y ese programa se llamó, tuvo dos etapas. Una primera etapa que se llamó Homo Sapiens y otra segunda etapa que se llamó Código de Información. Eso tiene que ver porque yo hice un cambio con la gente que me manejaba la producción, entonces hubo un cambio de nombre, pero la esencia del programa era la misma. Era yo conduciendo y a través de nuestra comisión de ciencias iba trayendo científicos que trabajaban en las distintas áreas de su proceso de investigación, y era bajar ese trabajo de investigación al común de la gente. Sí. Que todo el mundo entendiera qué era lo que estos científicos estaban trabajando e investigando. ¿Por qué recuerdo eso y por qué fue tan importante? Porque a través de ese programa yo recibí un premio internacional que me lo dio la Comisión de Investigaciones Científicas de España por comunicar ciencias en idioma castellano. Wow.
Felicitaciones. Gracias. Y eso me valió, bueno, viajar a Barcelona, no tanto por recibir el premio, que es un mimo y siempre está bien recibido, sino porque eso me dio la posibilidad de estar trabajando un par de meses en Barcelona, haciendo todo un relevamiento periodístico de todo el desarrollo cultural y científico que se estaba realizando. Y bueno, eso fue un disparador para un montón de trabajos que pude realizar acá y en el exterior. Claro, sí, está buenísimo porque ganas experiencia internacional. Claro, así que eso para mí fue muy lindo. Me imagino, qué lindo. ¿Qué esperas para el futuro de este medio? ¿De Radio Hermes o del medio en general? De Radio Hermes. Bueno, espero que pueda crecer y desarrollarse. Nosotros atravesamos un momento muy difícil con Radio Hermes, que fue, como nos pasó a todos, cada uno a su nivel y en donde lo encontró, que fue la pandemia. Sí. Nosotros habíamos empezado a transmitir con audio y en el mayo del 2018. En la radio, la verdad, que tuvimos la suerte de empezar con esta productora deportiva transmitiendo el Mundial, y de ahí se fueron de a poquito incorporando programas, la radio empezó a tener un crecimiento, empezamos a plantearnos con Guadalupe la posibilidad de incorporar video, que lo hicimos al año siguiente, y en pleno crecimiento y desarrollo, pandemia. Sí. Y yo de golpe me encontré solo acá en la radio, porque no podía venir nadie. Claro. Ella justamente en ese momento, Guada estaba de vacaciones en Mar del Plata, se tuvo que quedar prácticamente un año viviendo en Mar del Plata. Los técnicos acá no podían venir, la gente que yo tenía trabajando en operación técnica no podía venir, los programas no podían venir, y yo vivo de esto. Sí. Yo no podía ir a la universidad a dar clases tampoco, así que solito mi alma y con asesoramiento telefónico tuve que empezar a revertir toda la radio para que los programas desde su casa pudieran salir al aire, una tecnología que nosotros no la teníamos, y creo que lo que me pasó a mí le pasó hasta Canal 13 debe haber pasado. Sí, seguro. Cada uno a su nivel, pero todos nos quedamos pensando, bueno, ¿cómo hacemos esto? Así que bueno, conté con la colaboración de la gente que me rodeaba por fuera, de los programas, empezamos a transmitir por teléfono y yo insertando imágenes, después incorporar las aplicaciones. Hubo que empezar a transformar la radio en una cuestión visual para la que no estábamos preparados. Claro. Y bueno, pudimos salir adelante. Fue duro. Sí, me imagino. Fue duro, bueno, después la situación económica que hubo que atravesar. Quienes están en esto saben que más allá de los procesos inflacionarios, los costos en radio son en dólares, ¿no? Hasta Netflix es en dólares. Sí. Bueno, así que fue un cuesta arriba, pero pudimos sobrellevarlo y tenemos la esperanza, el deseo, las ganas de seguir creciendo. Qué bueno. Que en eso estamos. Qué bueno, me alegro. Y ya para ir cerrando con la entrevista, ¿qué consejo le darías a los que somos nuevos en el mundo de la comunicación? Que estudien, que se preparen, que se informen, que traten de ser, dentro de las posibilidades, lo más objetivo posible, que traten de analizar las situaciones. Yo veo un poco espantado en las redes con las cuales tengo que trabajar inevitablemente todos los días y a toda hora, que todo el mundo opina de todo sin mucho conocimiento. El problema es que los argentinos tenemos fama de ser opinólogos, y antes lo hacíamos en la mesa de café con amigos. Sí. Ahora esa mesa de café se expandió, son las redes sociales y llega a todo el mundo. Y si bien todos tenemos el derecho de opinar, hay que tener cuidado, porque una opinión no es una verdad valedera, es una opinión personal. Entonces, esa es la función del periodista. No valerse de opiniones, sino de información. Tratar de buscar fuentes, verificar lo que se va a informar, no informar o opinar o comentar sobre lo que se dice, no sé si soy claro con esto, Sí. sino sobre el conocimiento y la información adquirida. Eso para mí es fundamental, y tratar de abrir el abanico de la información,
de dar todas las posibilidades, de contar todo, no quedarnos con una parte de la información, porque ahí es cuando se deforma el conocimiento de lo que nos queremos informar. ¿Sí? Hay que ver todo. Si yo quiero hacer un informe sobre X persona, bueno, ver cómo fue su pasado, no quedarme con su presente, ver cómo fue su pasado, ver cómo es su presente, hacer un análisis, ver el contexto. Claro. Hay que ver un montón de cosas. Y ese es el consejo que yo le daría a un estudiante de periodismo. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia, por recibirme también. No, al contrario, un placer. Muchas gracias. Gracias. Y lo mejor para tu carrera. Y bueno, lo que necesites, puedes contar con nosotros. Dale, muchísimas gracias.